conversando con Rafael Pepe Abreu. Pero esta vez nosotros no pretendemos, por lo menos en la primera parte, conversar sobre las demandas latentes y pendientes que tiene el movimiento sindical de conquistar de mano del sector empleador en la República Dominicana, quienes están librando una lucha importante de cara no solo a la posible modificación del Código de Trabajo que pudiera llevarse, como dicen por ahí, una conquista histórica de los trabajadores dominicanos como es la cesantía, sino también que está pendiente el tema del aumento salarial. Y ojalá que cuando se discuta ese problema sea con seriedad y pudiera armarse un buen acuerdo de manera tal que cuando lleguemos a los 2 años no estemos regateando si se cumplió o si se incumplió el aumento salarial que se pactó. Pero todo eso será materia, espero, de un próximo programa. Y yo sé que hay generaciones que tienen mucho tiempo escuchando el nombre de Rafael Pepe Abreu. Pero mucho, Junior. A la vanguardia del movimiento sindical dominicano. Entonces, nosotros, como un aporte a esas generaciones, quisiéramos conocer el Pepe Abreu ciudadano, el ser humano que hay detrás de ese dirigente sindical, conocer sus inicios en las luchas sociales, en la lucha sindical, su militancia política, que es siempre importante saberla y conocerla. Bienvenido, don Pepe. Buenas noches. Bueno, encantado de estar contigo, Junior, y con Giovanni, sobre todo porque me hace una pregunta muy humana. Tú sabes que en esto la parte humana como que se pierde muchas veces, ¿verdad? En esta rutina que llevamos todos. Claro. Y es importante como ha comenzado porque toca una fibra humana, recordándome cuando nosotros comenzamos a militar en el Movimiento Popular Dominicano, MPD. El ¿verdad? MPD. Que fue un grupo, como tú sabes, y Giovanni sabe por historia, ¿verdad? Muy perseguido. Ustedes dos son jóvenes, pero ustedes saben por historia que el Movimiento Popular Dominicano era un grupo que el gobierno, especialmente de los 12 años, lo tenía focalizado como un grupo que había que destruir. Pero no solamente lo decía el gobierno, sino que también los norteamericanos lo focalizaron como un movimiento de izquierda al que había que destruir, porque era un movimiento demasiado frontal. Entonces yo militaba concomitantemente con eso en la Federación por el Sindicalismo Libre, que era Fous Acecitrado, que también ustedes la conocen por los libros, que dirigía el legendario dirigente Julio de Peña Valdés en aquellos tiempos. Entonces, esa militancia doble, como dice Junior, ¿verdad?, de izquierda, y en esa federación llevó a uno a tener una vida en la que mucha gente dice, bueno, pero esta gente no tuvo juventud. Famoso frente de masas. Así se decía, ¿verdad que sí? Porque tú estás, como tú dices, ¿verdad?, en un frente de masas y estás en un partido que no es público, ¿verdad?, que es clandestino. Tú no puedes hacer vida tampoco pública en el mismo frente de masa. Por ejemplo, en la Dulcera Dominicana, que era la fábrica donde yo comencé, ¿verdad?, la fábrica de dulce. El movimiento sindical. Acuérdate que eso está en la Barahona, esquina Doctor Tejada Florentino, ahí, Villa Francisca. Era una fábrica de Bololoto, Hermano y compañía. Hacia el lado del Canal 4. Exactamente, que era la Dulcera, y que era de unos italianos. Entonces ahí nosotros comenzamos la labor sindical, pero la labor que nosotros hacíamos era crear núcleos de sindicatos clandestinos. ¿Eso fue una labor que te asignó el partido o una iniciativa propia tuya? Asignada por el partido, porque los partidos colocaban cuadros en lugares específicos, ¿verdad? Porque el objetivo era acercarse al proletariado, ¿verdad?, a la clase obrera. Esa era la vanguardia de la revolución. Entonces había que acercarse a esa clase obrera, conquistarla, concientizarla, para que ella encabezara ese proceso revolucionario y construir ese mundo nuevo que soñábamos, tú ves, con la clase obrera a la cabeza. Hoy uno dice eso y parece como utópico, pero la verdad es que uno tenía mucha fe, ¿verdad?, en que eso fuera así. Entonces, en ese trabajo de crear los sindicatos clandestinos, uno se manejaba mucho con este tema de los volantes.
tú dejabas los volantes, no se sabía quién los tiraba. En esos volantes se hablaba de qué, de la modificación del Código Trujillo, que tú hablaste del código actual, tú ves, que fue que modificó el Trujillo. Se hablaba de la seguridad social, se hablaba del tema de los salarios, del impuesto sobre la renta, de la ley de accidentes, de las condiciones ambientales. Y se hablaba además de política, es decir, cómo los trabajadores debían, por ejemplo, ir al partido, que en ese tiempo nosotros considerábamos que el partido era el Movimiento Popular Dominicano, era la vanguardia de la clase obrera, decíamos nosotros, aunque el Paco Redo decía que eran ellos la vanguardia, la Línea Roja decían que eran ellos. Pero Paco Redo es un desprendimiento del MPD. Exacto, exactamente, pero cada uno, tú sabes, diputábamos por ser la vanguardia y nos disputábamos el espacio, por ser la vanguardia de esa clase obrera. En eso, Junior y Giovanni, a mí, un día, cuando menos lo esperaba, llegó el servicio secreto de la Policía Nacional, de la policía de aquellos tiempos, el SS como llamábamos, y yo estaba haciendo un trabajo en un momento determinado en la empresa, pero estaba fuera, en la acera, en la parte que da a la calle La Guardia, ahí, frente a una ferretería llamada Vilma. Y cuando soban estas armas y me dicen párate, tú ves, yo me paro y estoy rodeado de policía. Fueron a buscarme ahí, me llevaron al palacio de la policía y la historia fue 2 años en la Victoria, 2 años en la Victoria, ¿verdad? Oh, a partir de esa prisión. Después vino el expediente, ¿verdad? Que prepararon. El expediente tenía, ya tú sabes, de todo, pusieron la granada. Atribuciones. Se pusieron la granada. Que se pueden tener. No, ellos decían que había una pistola, que había que entregarla ahí, que yo cuánto. No la encontraban en mi poder, ¿verdad? Ni la encontraban en ningún sitio, pero ellos decían que se poseía y que yo tenía que identificar dónde estaba, que yo cuánto, para buscarla. Bueno, el caso es que hubo ¿Qué año fue ese? Eso estamos hablando de los años 70, 72, por ahí, donde estaba dura todavía, tú sabes, dura la fortaleza de ese régimen, ¿verdad? Muy agresivo. Bueno, en ese tiempo pasamos prácticamente esos 2 años en prisión, fuera de lo que era la actividad en la calle. Ya uno entonces tenía que seguir sus actividades, pero en la cárcel porque estaban llenas de presos políticos. Tú sabes, habían presos en la parte que le llamaban el patio, otra le llamaban el hospital, llena de presos políticos en ese tiempo. Y desde ahí entonces nosotros seguíamos nuestra lucha, pero ya por supuesto reducido, ¿verdad? Porque estábamos restringidos, presos, y no es lo mismo, ¿verdad? Una situación como la otra. Hay que decir que mucha gente dice, Junior y Giovanni, que toda esa lucha, ¿verdad?, que se han hecho en el país, como que no han valido de nada. O sea, yo he escuchado mucha gente decir eso, especialmente a veces jóvenes, decir que de qué ha valido toda esa lucha que ha habido, si como que se siente que el país no avanza. Pero yo digo, todo eso es muy relativo, porque había que ver, por ejemplo, si en ese tiempo Junior Espinosa y Giovanni podían subsistir, diciendo lo que ellos dicen aquí. No. Yo pienso que no podían subsistir. No. ¿Por qué? Porque Guido Gil dijo menos que lo que ustedes están diciendo. Guido Gil era asesor, era periodista y abogado en ese tiempo, y era asesor del Sindicato Unido de la Romana. Saliendo de una actividad en el Sindicato Unido de la Romana que él asesoraba, lo esperaban en el puente Iguamo, y hasta el sol de hoy no se sabe, noticias. No se supo jamás de Guido Gil, que cumplió ahora 50 años desaparecido. 50 años. Plinio Díaz era un muchacho, era así comunicador como ustedes, de ahí de Villas Agrícolas, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se lo llevó una pangola, que era aquel carrito cepillo de los policías. No sé si ustedes lo llegaron a ver. Yo recuerdo perfectamente, lo recuerdo. Bueno, se lo llevó. Sí. Y Plinio Díaz, sol de hoy, jamás apareció. Y tú vas contando, ¿verdad? Va hablando de cosas así y te está dando cuenta que si bien no hemos obtenido el progreso que nosotros
anhelamos, al que aspiramos, sí ha habido avance, ¿verdad? En algunos aspectos de la vida que son importantes, por lo menos yo digo a nivel de lo que es la libertad de expresión, porque tú hoy puedes hablar en estos términos que lo estamos diciendo aquí, sin correr los riesgos que se podían coger antes. Entonces, en ese sentido, por eso, uno tiene que reconocer que esa lucha de aquellos mártires como Manolo Tavares, Camaño, Amaury Germán, etcétera, etcétera, de algo ha servido para el día de hoy. Pepe, tú eres capitalino. Yo nací en Tenares, que es la provincia hermana Mirabal, pero vine demasiado temprano a la capital, no sembré raíces, ¿verdad?, en esa jurisdicción, sino que vine muy temprano y todas mis raíces están sembradas en los barrios de la capital. Es decir, yo he ido de barrio en barrio, me puse a pensar en estos días en cuántos barrios yo había vivido en la capital. Y Junior, y lo conté así, me daba alrededor de unos 15 o 20 barrios diferentes de vivir, tú ves. O sea, de Simón Bolívar, a La Fuente, a Cristo Rey, a Las Flores, a Herrera, Buenos Aires. Y me puse a contar, ¿verdad? Cantidad de veces, pero yo he vivido en muchos sitios. En Villas Agrícolas, ¿no viviste que estaba el centro de la CGT? Villas Agrícolas, ¿verdad? Villa Juana. Es decir, tantos barrios que yo digo, me puse a pasar como revista y decía, pero ¿por qué tanto cambio? No entiendo lo que es, tanto cambio que di. Y era también consecuencia, ¿verdad?, de la misma actividad a que uno en ese tiempo se dedicaba. ¿Y Pepe Abreu, el ciudadano, es casado? Casado, 3 hijos, y me he mantenido estable, digo yo, en el matrimonio, porque pese a todo lo que como los matrimonios son hoy, yo he sostenido 30 años, ¿verdad?, una relación matrimonial, que eso hoy más o menos es un récord, ¿verdad que sí? Bueno, parece que te casaste después que cesó la represión. Sí, me casé después de la represión, me casé después de que ya se había amortiguado esa represión contra mí, porque yo pensaba que en ese tiempo de aguda represión no debía uno tener hijos, ni casarse, ni cosas así, porque transmitía eso, ¿verdad?, a la familia. Imagínate tú. Esa inseguridad. Aquel tiempo de la banda, Giovanni. Inseguridad. Sí, de la banda, cuando aquella famosa Frente Anticomunista y Antiterrorista que encabezaba el señor Macorís en aquellos tiempos, ¿verdad?, que dirigente reformista que todavía vive por ahí, y que ese frente que se formó con el objetivo de perseguir las actividades de los muchachos de izquierda, se creó. Ellos te reclutaban para ese frente a los mismos compañeros que tú tenías organizados muchas veces en los organismos de partido. Entonces te los reclutaban. Entonces, como esa gente conocían todos los escondites, ¿verdad?, todas las maniobras, donde quiera que tú ibas, era difícil escaparte de ellos, porque ellos te daban un seguimiento muy cercano, porque te conocían. Y barrio pequeño, un pueblo pequeño, donde la policía, en esa época me imagino que había más policía que ciudadanos. Exactamente, y cuando te decían, por ejemplo, Pepe, Oscar Núñez Peña, por ejemplo, como me dijeron a mí, te mandó a buscar, quiere verte. Oscar Núñez Peña fue que fundó esa institución llamada La Banda, tú ves, La Banda, como le puso después profesor Bosch, le puso así, pero era Frente Anticomunista y Antiterrorista. Entonces, yo, imagínate tú, cuando me dicen eso, yo sé que si me están hablando de que me quiere ver, es porque está intentando forzarme a ser parte de eso. Entonces yo tengo que retirarme, salir, pero al hacerlo, tengo que desplazarme inmediatamente, ocultarme, porque sé que si me agarran, ¿verdad?, el peligro que voy a correr no es de sobrevivir. Porque en aquella época, Junior, no había intercambio de disparos, simplemente tú desaparecías y ya. Porque ahora hay un intercambio de disparos. Sí, sencillamente así. El intercambio de disparos, como dicen, no existía. No existía. Porque había derecho prácticamente a ejecutarte, se consideraba normal, ¿entiendes? Una ejecución sumaria. Que a un izquierdista lo ejecutaran, era normal, y así matan a toda esta gente que mataron, Otto Morales, a Min, toda esta gente fueron asesinadas así, y aunque se hablaba, se protestaba, se decía, en el fondo se consideraba como una acción habitual de la policía, porque la policía era una policía política dedicada a eso, a esos fines. Pepe, hablaste de que eres casado con 3 hijos. ¿La tradición sindical la han heredado tus hijos o no están vinculados a ese proceso?
Hay el varón de los tres, que anda conmigo siempre, ¿verdad? Tiene como cierta inclinación hacia eso, ¿verdad que sí? Amaury se llama. Otto Amaury, fíjate Otto que Amaury, dos nombres bueno. tiene. Uno del MPD, otro de los comandos de la resistencia. Tiene esos dos nombres, Palmero. ¿verdad? Entonces, él tiene como cierta inclinación hacia eso, aunque yo hubiese preferido que ninguno tuviese esa inclinación, porque este mundo también tiene sus partes buenas, pero también su parte de ingratitud, ¿tú ves? y de amargura. De todo modo, él como que siente esa espinita, ¿verdad? Y parece que quiere dedicarse a esa parte del movimiento sindical. Pero tú crees que tiene mucho que ver por la labor que ejerce contigo. Ese es tu acompañante, prácticamente tu mano derecha. Siempre que vas a un programa, no importa la hora, con una actividad, Otto Amaury es que te acompaña. Sí, puede ser, digo yo, ¿verdad? De que eso de que esté conmigo permanentemente lo lleva también hasta tener esa inclinación, ese interés. Yo pienso que de todo modo, en ocasiones, por más que uno quiera trazar la vida de la persona, no puede hacerlo, y que hay asuntos que nacen por vocación, que no bastan solamente con el tema de formación, sino que la gente se forma después, pero hay cierta vocación, cierta inclinación a tomar determinadas actitudes en la vida que uno no puede cambiarle ni variarle a la persona. ¿Qué significó la CGT en tu militancia sindical, Pepe? La Central General de Trabajadores, CGT, significó prácticamente la simiente de lo que fue la formación sindical nuestra, porque hay que ver cómo nace esta CGT. Nace de una conjunción, por ejemplo, de gente que se desprende de la CAS, aquella Confederación Autónoma Sindical cristiana en ese tiempo, que son cristianos que tenían una mentalidad progresista. La gente que venimos de Fousa hacia Citrado, que somos personas que venimos de la izquierda. Entonces, esta fusión de esas dos caracteres aparentemente distintos da entonces nacimiento a la Central General de Trabajadores, CGT. La CGT se organiza como una confederación que era una confederación de carácter sindical, pero más que eso, era una organización de resistencia al régimen balaguerista de los 12 años, porque la represión y la presión que había sobre los dirigentes de esa confederación hizo que, independientemente del nivel de capacidad orgánica que tenía esa central, su influencia, por ejemplo, en la sociedad era determinante, al punto que organizó, por ejemplo, un evento como aquellos famosos 7 días con el pueblo. Ustedes deben recordar, aunque sea por historia, eso, donde prácticamente el Estadio Olímpico, en ese acto de cierre, se estremeció, lleno, abarrotado de público. Balaguer, inclusive, después que dio el permiso para ese evento, quería retirarlo. Los generales, inclusive, hablaron con los organizadores, con nosotros los organizadores, diciendo que se sentían como que se habían equivocado, porque ellos no esperaban una reacción de la población como la presencia que se hizo esa vez en los 7 días con el pueblo. Entonces, uno piensa que la CGT fue en el marco de lo que somos nosotros hoy, muchos sindicalistas que sobrevivimos a aquello. Quizás fue la pionera en la República Dominicana del movimiento sindical clasista después de la desaparición de Mauricio Báez. Recuerden que Mauricio Báez desapareció en Cuba en aquella acción de los trujillistas, que aunque él fue al exilio en Cuba, como quiera ya, lo tomaron, lo desaparecieron, y esa es otra persona que jamás se ha sabido, ni siquiera con un régimen revolucionario como el de Cuba, dónde está su cadáver, dónde están sus restos. Eso nunca se supo. Y Mauricio Báez fue, ¿cómo se llama?, el precursor del movimiento sindical, y nosotros consideramos que la CGT fue la continuadora de esa participación de Mauricio Báez en el movimiento sindical dominicano. Entonces, Pepe Abreu, con su permiso, vamos a ir a una pausa para luego de la pausa venir con uno de las cosas actuales que está viviendo el movimiento sindical, y sobre todo usted como presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical y todo este movimiento que procura una modificación del Código de Trabajo. Vamos a la pausa, amigos televidentes, y continuamos con esta entrevista con don Rafael Pepe Abreu.
Amigos televidentes, continuamos con esta interesante entrevista con Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Junior, mira, ya lo que ahorita dijo don Pepe, de que a veces la juventud y ciertos adultos entienden que las luchas que han librado hombres importantes de otra nación, no solo en el sector sindical, no han valido la pena y que aparentemente estamos en el mismo lugar donde iniciamos. Yo creo que no. Yo creo que el país ha avanzado, ha valido la pena la muerte, el encarcelamiento, la tortura, porque hemos avanzado en muchos aspectos. Es así. Y la verdad es que para nosotros hablar de historia y conversar con don Pepe Abreu es un honor. Y justamente, don Pepe, a sus inicios militó en el MPD. Luego que sale del MPD, ¿qué militancia política asume? Porque de donde nunca ha dejado de ser un militante activo es el movimiento sindical. Y establecer, dos preguntas en una, la diferencia de ese sindicato romántico, comprometido no solo con una mejor calidad de vida de los trabajadores, sino con un fin superior, que era ese, luchar también por un mundo mejor, por el mundo del mañana, por el nuevo hombre que propugnaba el movimiento revolucionario en América Latina. ¿Cuál es la diferencia de esos dos sindicatos? Bueno, Junior, después que yo salí del MPD, que como tú sabes se dividió en varios pedazos, ¿verdad? El MPD se dividió casi en 4 grupos distintos. Yo duré un largo tiempo sin militancia. Después me organicé en la Alianza por la Democracia, partido que dirige Mapuy. La APD. Es el último partido en que yo he militado. Luego me desvinculé de ese partido y sencillamente he sido más que otra cosa amigo del PLD, pero no he militado en su fila. No está como tal, no soy un militante organizado de su fila. Yo pienso que aquel sindicato romántico, ¿verdad?, de aquellos tiempos, como dice, se diferencia desde hoy, porque hay que entenderlo así. Por ejemplo, tú salir como nosotros salíamos ayer, hoy, por ejemplo, con una lata de almidón a pegar un afiche calle por calle, pegando la calle por calle, a pie, sin exigir a cambio absolutamente nada, no es propio de los tiempos actuales, de militantes de hoy, porque los muchachos de hoy, yo lo veo, y ellos se comunican por WhatsApp, vía los grupos que crean. Y te dice un compañero, mire, Pepe, yo estoy comunicándome con un grupo que he creado para pasarle las informaciones de lo que estamos discutiendo aquí. Mire, ahora mismo le estoy pasando la información al grupo, me contestaron ya, aquel me dijo otra cosa, este me dijo la otra. Era un mundo, Junior, que para nosotros era inimaginable, ¿entiendes? En aquellos tiempos, de la lata de almidón, o de la lata de harina o de cola, con el afiche para pegarlo, o del volante regándolo por ejemplo, casa por casa, cara, o parado frente a una fábrica, esperando que la gente salga. Es decir, son situaciones totalmente distintas, y uno lo que tiene que tener convencimiento es como de que cada lucha tiene su época, ¿verdad? Y de que una vez había una lucha de un modo y otra vez era de otra. Cuando tú analizas, por ejemplo, las reivindicaciones que pedían los obreros, que Mauricio Báez encabezaba en el 46, ¿sabes lo que pedían ellos? Que se le pagara con dinero, no con bono de los ingenios, porque se le pagaba con bono de los ingenios para obligarlo a comprar en la bodega del central, o sea, del mismo ingenio, ¿entiendes? Entonces ellos querían que le pagaran con dinero para poder comprar en otra bodega que no fuera la del ingenio propio. Fíjate que es reivindicación, ¿entiendes? Porque aparentemente hoy uno dice eso es absurdo, ¿verdad? Pero en ese tiempo para ellos era importante. Entonces, igualmente para nosotros, aquel sindicato romántico era importante, pero tenemos que comprender que hoy ha habido una evolución y que es distinto. Sí me preocupa algo, Junior, por esto es eso que tú dices, y es lo que yo veo en el sentido de que noto hoy cada día más actitudes individualistas en la gente. O sea, noto más una actitud individualista que la inclinación
hacia defender las posiciones de carácter colectivo. Por ejemplo, muchas personas que creen que como ellos se han superado, se han desarrollado, se han tecnificado, ellos pueden solo, ¿verdad?, conseguir determinada conquista con su patrono, sin necesidad, por ejemplo, de crear una organización sindical. ¿Para qué yo necesito eso? Si yo puedo solo, con mi superación, con mi nivel, conseguir lo que yo busco. Entonces, eso hace que cada quien, pensando de ese modo, disgregue la posibilidad entonces de tener una organización representativa de los anhelos de la mayoría. Eso es. Don Pepe, si usted tuviera, llegamos ya finalmente de la entrevista, que hacer un acto de arrepentimiento o un acto de enmendar algo de su militancia en el movimiento sindical, ¿de qué usted rectificaría? Bueno, rectificaría el hecho de que en un momento determinado, Junior, respondiendo a la violencia con que se nos trataba, también respondimos con violencia en ocasiones, y con esa violencia también hicimos víctimas a gente que no tenía que ver nada con lo que nosotros sufríamos. Me iría siempre por la lucha pacífica, organizada, disciplinada, civil, sin causar estragos que conlleven el costo, por ejemplo, de vidas humanas, sangre, etcétera, etcétera, como nos pasó a nosotros en aquellos tiempos, que por reaccionando a acciones contra nosotros, respondíamos de igual modo. Me arrepentiría de eso y trataría de no repetirlo. Es primera vez en la vida que digo esto. Qué gran corazón. Y lo digo porque la pregunta que me hiciste fue tan directa, así, tan conmovedora, que me sacaste una información que nunca había planteado. Pero me atrevo a decirla. Como dicen los escritores, un libro todavía inédito sin escribir. Junior, yo creo que le toca a usted despedir a don Pepe en esta entrevista estelar que vamos a guardar para la historia. Gracias. Bien, vamos a agradecer como siempre a don Pepe Abreu por haber accedido a la invitación y a este tipo de entrevistas que sabemos que no es muy usual que se la hagan, porque queríamos conocer al ciudadano y su trayectoria, su compromiso social con los trabajadores y con la República Dominicana. Como siempre, don Pepe, las puertas de Cerrando la Noche están abiertas para usted. Gracias. Vamos a una pausa y en breve continuamos. Tú sabes, Junior.